Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy toca el matrimonio Arnolfini. Mirad, muchos de vosotros me habláis, me pedís que hable de Leonardo, que hable de los grandes. Todo llegará, hay 365 días al año. Os hablaré, no os preocupéis. Cada día ni yo misma sé de qué voy a hablar. Intento hablaros uno de la tradición y otro del siglo XX-XXI. Algunas veces caen dos, pero bueno, para mí también es un descubrimiento, porque yo conozco la mayoría de veces sus obras, como pasa aquí, pero no conozco su vida. Claro que el que escribe tampoco sabe demasiado, he de deciros. Bueno, he de deciros que del matrimonio Ardolfini de Jean Van Eyck me ha sorprendido, después de leerlo, después de estudiarlo para decirlo a vosotros, se me ocurre siempre escuchar por internet a ver qué dicen, y es de locos, es de loco la interpretación que hay, que si está muerta, uno que se lleva a Bisón, otro que se lleva a Armiño, otro que se lleva a Marta, o sea, es como, pero bueno, hay veces que coinciden en muchísimas cosas, como el verde, el color de la esperanza, etc. Bueno, que no lo conozca, el matrimonio Arnolfini son una pareja que están teniendo unos esponsales en el cuarto de dormir, o sea, en su dormitorio. Al principio es un poco agobiante porque la composición es novedosa. He de deciros que por primera vez se muestra un cuadro al óleo, que realmente el óleo existe desde el siglo XII, pero hasta ahora no se ha llevado a la práctica, por decirlo a gran escala. Y entonces con Jean Van Eyck el óleo lo que permite es muchísima precisión, como dije el otro día. Ellos utilizan también plumillas y pinceles finos para pintar. En el caso de nuestro Velázquez, 200 años después, los pinceles son gordos y miden más de 1 metro. He de deciros que el óleo es pigmento que se mezcla con aceite de linaza, y también se utiliza la trementina, que llamamos aguarrás, que entonces se carga un poquito esa grasa. Entonces lo puedes dar más libre, o sea, menos aceitoso, y se te seca antes, porque el problema es que el óleo tarda un año como poco en secarse, o sea, simplemente pigmento y óleo. Entonces, ¿qué pasa? Tarda tiempo hasta que puedes intervenirlo de nuevo. He de deciros, aquí todo a tropel, he de deciros que los holandeses son novedosos en el uso, y siempre ha habido como un poco como en tiempo atrayano, como ¿cómo diría yo? Un choque entre la concepción italiana y del norte de Europa, de los Países Bajos. Eso es una tontería, porque para muestra un botón. Después de muchísimas investigaciones se ha visto que hay muchísima repercusión entre el norte y el sur, o sea, hay muchísimo comercio, muy fluido, muchísimos vínculos, de tal manera que los italianos, como encontré el otro día con Giorgione, empiezan a utilizar el aceite en su pintura y empiezan a generalizarlo. Y lo otro porque realmente la averiguación, como si dijéramos óptica, de la perspectiva, los holandeses y los belgas, o sea, los Países Bajos, lo averiguan empíricamente, mientras que los italianos a la vez, estoy hablando de coetáneos, estamos en el final de la Edad Media y principio del Renacimiento, estamos en una etapa de transición, una etapa de frontera. Entonces, mientras que uno lo hace empíricamente, el aprendizaje, los otros lo hacen científicamente, pero he de deciros que ambos son opuestos y complementarios. Uno le da más valor a una cosa, otro le da más valor a otra, pero de tal forma que las influencias, cuando se conocen, son mutuas, porque todos los pintores y todos los artistas se enriquecen cuando conocen a otros pintores y otros artistas, porque se dan cuenta que tienen otro discurso y todo el mundo lo absorbe, se absorben mutuamente. Entonces el matrimonio Arnolfini son una pareja italiana, Giovanni y Giovanna. Giovanni y Giovanna. Ella ha nacido en París, pero también es de una familia rica, una familia poderosa. Él pertenece a una familia que son banqueros, comerciantes, pertenece a una rama que venden tejidos de seda, como si dijéramos al por mayor, y entonces están viviendo en los Países Bajos porque tienen como una representación a lo bestia y entonces están viviendo con todo tipo de lujo, y allí contrae matrimonio, porque realmente esto es una escena de cómo se contrae matrimonio, ya que él, ¿cómo se diría? Ella, vamos a ver, él coge la mano de ella, con su mano izquierda coge la mano de ella, que es una mano abierta, y después con la mano derecha levanta el brazo. Porque mirar, el concepto que tenemos de matrimonio, el concepto canónico, es muy reciente, es de mitad del 15, o quizás para el final. Lo digo porque tuve que estudiar de derecho canónico. Entonces realmente lo que se hace es proteger la progenie. Se genera el matrimonio que conocemos eclesial para proteger a la mujer y a los niños, porque antes se hacía como un matrimonio por palabra,
o bien te iba al notario, que es lo que parece que están haciendo el matrimonial Norfini, y como que se levantaba un acta matrimonial, ¿no? Ella, la actitud que tiene también es como que en caso de no tener hijos va a tener una pensión de viudedad porque él tendrá otra esposa. Hay toda una serie. Jean Van Eyck lo que tiene es que tiene una iconografía muy interesante que hace que todo el mundo se rompa los cascos porque sospechamos pero no estamos seguros. Lo que sí que estamos seguros es que es una celebración de un matrimonio donde el pintor está ahí. Bueno, y vamos por el brazo. Él levanta el brazo, ella tiene una actitud dulce y recatada y él le coge la mano. Es un acto de unión. Ella va vestida de verde, se le ve embarazada de bastantes meses. Mucha gente dice que no, que es que la ropa se pliega, pero no, esa barriga tan alta no es de que tiene... Porque en aquella época la moda es de pecho pequeño, porque se supone que si tienes pecho pequeño porque tienes dinero, porque si tienes un hijo te lo está criando la nodriza. Y barriga gorda porque eso implica que comen mucho, que no es una cosa habitual. Y después las mujeres se afeitaban ¿cómo se dice? La entrada del pelo, porque yo hubiera vivido perfecta, porque yo tengo una buena frente. Se afeitaban porque la belleza, porque decía que tenía un carácter muy idealista. Entonces ella de alguna forma va a la moda de la época. Y si nos ponemos a mirar ¿cómo se diría? O sea, por ejemplo, Todorov dice, está leyendo muchísimas opiniones, Todorov dice que es un retrato que invita a la contemplación. Yo soy de Bellas Artes, creo que lo digo todos los días. Entonces yo no tengo esa contemplación tan fetichista, las cosas me gustan o no me gustan. Este retrato, esta pareja es fascinante, pero ya está, o sea, tengo otra visión de las cosas, pero bueno, voy a desmenuzarlo un poquito porque se supone que esto es algo didáctico, ¿no? Bueno, él tiene, se ve, hay un cuadro donde ya está la perspectiva, se nota muchísimo la actitud y la moda en este cuadro se puede leer la carga que lleva de los primitivos flamencos, pero también se puede leer el boom que va a haber en el siglo XVII de la pintura de los Países Bajos, la pintura holandesa y belga, de señores de Brujas, o sea que no se hace distinción, son de una determinada zona. Entonces, en este cuadro se puede leer, como diría yo, como dos registros de lo que ha sido y lo que va a ser. Como todas las cosas que son grandes, todas las cosas que son geniales, tienen muchísimos registros. O sea, puedes estar mirando y puedes estar muchísimo rato mirando porque todo te incita, yo que sé, desde la escobita, que es un síntoma de fertilidad, hasta que él va vestido con una ropa, él acaba de llegar de la calle, ella está esperando la intimidad, hay unas sandalias, esas mismas sandalias están ahora mismo en Estambul. Si vas a un hammam, se ponen esas sandalias que son los clac clac, o los chap chap, no sé cómo se llaman, que son un poco chinoides. Después tienen una ¿cómo se llama? Una alfombra de la Capadocia, o sea, se nota que son una pareja rica, pudiente, porque tienen también en el quicio de la ventana, tienen naranja. Después hay algo que choca, ¿no? Como por ejemplo que ellos no pudieron tener hijos, cómo está embarazada ella, casi a punto de dar a luz. Después también choca el que hay como unos cerezos, se ven en la ventana unos cerezos, cuando eso es primavera-verano. Sin embargo, ellos van abrigadísimos, como de invierno. Hay muchas cosas que son rarunas. Por ejemplo, una de las cosas en las que se apoya la perspectiva, se utilizan veladuras. ¿Sabéis lo que son las veladuras, no? Una luz total que se aplica. Estamos ya con el aceite, estamos con el aceite de linaza y los pigmentos. Entonces, es uno de los puntos de fuga donde se apoya para que haya uno de los puntos de perspectiva, como es en el cuadro, aparte de la composición, que es muy simétrica, es en el espejo. El espejo lo tenía poquísima gente en aquella época, porque estaba hecho ¿cómo se llama?, de mercurio y de estaño. Es algo como muy caro, que muy poca gente tiene. Y ¿qué más puedo deciros de la habitación? Pues que hay como una intimidad doméstica y entonces pero lo que choca un poco es que él, bueno, las novias no se visten de blanco hasta 400 años después. Es una convención de hace 5 minutos. Normalmente se visten con sus mejores ropajes. Ella lleva unas mangas de armiño, lleva un color verde, que es el color de la esperanza, tiene su perrita, que es el símbolo de la fidelidad. Ella se toca el estómago, o sea, con la barriguita, porque es como un augurio de la fertilidad. También el cerezo que he dicho antes también es un concepto de fertilidad. Y después es muy curioso porque hay algo muy novedoso, y es que arriba del espejo
afirma, no solamente se refleja la figura, hay dos personas más, por lo cual se supone que es un acto notarial por el cual están contrayendo matrimonio, y uno de ellos se supone que es el pintor, porque dice que Jean estuvo aquí, lo pone en latín, y es una preciosidad. Se supone que esto lo conoció Velázquez, porque ahora os contaré, porque sí que está bien documentada, está bien datada los diferentes dueños que hubo después cuando estuvieron los franceses aquí en la invasión francesa. Yo no sé si habéis leído los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, pues uno de los episodios cuenta cómo van robando pinturas y llevan tal expolio y tal cantidad de obras robadas que en un momento dado tienen que dejarlo porque hay guerra de guerrilla y llevan muchísimo peso y no pueden moverse. Y bueno, una de las que roban es el matrimonio Arnolfini, que después aparece en 1842 en la National Gallery, se supone que se vende de Francia y tal. Bueno, voy a ver si organizo un poquito este caos. Mira, Jan van Eyck pinta, no se sabe bien, se supone que su influencia es un grandísimo dibujante, su influencia son ¿cómo se llama? El maestro de Fleyade y su hermano Humbert. Que, por ejemplo, él se consagra, se conocen veintitantas obras suyas que están firmadas, porque el problema de esto es que como es un señor que nace en 1300 y pico, vete y busca a ver lo que te han dado, porque este señor ya se hizo famoso internacionalmente, antes de morir ya era famosísimo. Este señor ha sido pintor de cámara para el duque de Borgoña, y entonces este señor, ya no sé lo que estaba diciendo. Lo imitan tanto, lo copian tanto que ya llega un momento, pero lo copian los de la época, que ya llega un momento en que seguramente pintó doble o triple o cuádruple, pero solamente casi todas sus cosas están perdidas, otras se suponen porque no están firmadas, y bueno, realmente obras suyas hay veintitantos, y bueno, hace parte de su obra es obra religiosa y otra parte son retratos, porque ya estamos en la época, digamos, donde hay una especie de secularización. Este mismo retrato ya hay una especie de secularización. He de deciros que, bueno, lo que he dicho antes, que en este cuadro se ve el influjo de los primitivos flamencos, porque es una etapa de transición del tardogótico al renacentista y lo que va a ser la pintura holandesa del siglo XVII. He de deciros bueno, que este señor, su fama desborda los Países Bajos, porque él, aparte de ser un magnífico dibujante y un buenísimo pintor, él tiene esos dos influjos, porque todo se supone de su hermano y del maestro de Fleyade, y realmente él empieza, o sea, se hace el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, lo hace maestro de, ¿cómo se dice?, maestro de cámara, y él trabaja para, realmente le da, como diríamos, como encargos privados, como por ejemplo, él ha sido viudo 2 veces y no tiene descendiente, y entonces piensa que se va a quedar Borgoña es importantísimo en esta época, sin descendencia, y entonces quiere casarse con la hija del rey Portugal, entonces lo manda a él hacia Portugal para que la pinte, y él le hace 2 cuadros, y él está 14 meses en España, entre España y Portugal, visita diferentes sitios, al final se casa, ella se casa y se va allí, tiene descendencia, etc. Y entonces le hace como recado diplomático, él lo manda como embajador, pero siempre son temas privados de los que se saben porque lo han contado en Portugal, porque lo han contado en otros sitios, pero muchos de ellos se suponen solamente. Bueno, he de deciros que él se hace famoso con, ¿cómo se dice?, el Divino Cordero o algo así, no sé cómo se llama esa pieza, luego os la diré, y donde está firmado por su hermano y él, pero después se han hecho muchísimos estudios y realmente se ha visto que no hay 2 manos, solamente hay una, porque él era más jovencito. ¿Cómo era? El Divino Cordero, el Cordero Pascual o algo así, que está en el centro, es súper famosa a nivel mundial, y bueno, realmente la pintó él solo. Es muy posible que su hermano lo estuviera iniciando en la pintura y él hizo la pieza, aunque su hermano firmó también. Yo qué sé, el matrimonio Arnolfini, se me ha olvidado deciros que han llegado a la conclusión que era el matrimonio Arnolfini, aparte de todo, porque antes de llegar a manos españolas, a Duque de Guevara o algo así que se llama, no me acuerdo los nombres, estaba inventariado en la familia Arnolfini, y de ahí se compra, la corona española lo compra y lo tiene 3 o 4 siglos hasta que llegan los franceses, lo roban y después lo venden a la National Gallery, que es donde está actualmente. Esta pareja,
los Arnolfini son oriundos de Lucca. Ella es nacida y criada en París, que son también familia de Lucca. Y bueno, no se sabe, hay gente que dice que es que ella murió y entonces él le hace, ¿cómo se dice? Como una especie de retrato porque la quería. En fin, yo no, muy retorcida la cosa. Yo pienso que se están casando y punto. Y bueno, se inaugura también un tipo de perspectiva nueva, porque ya las figuras no son tan planas como en el medievo, y se inaugura también un discurso nuevo de que está todo lleno de cositas de casa, como un punto desordenado. El perro, la chancleta, la alfombra, está todo lleno de las frutas, está todo lleno de objetos que rodean, pero sin embargo ellos están arregladísimos, como para una ceremonia íntima de unión. Sin embargo, él tiene, bueno, si los vemos físicamente, son muy blanquitos, son estrechos de espalda, con las manos, lo cual significa que no eran labradores, con las manos pequeñitas, lo cual significa que no trabajaban con las manos. Su apariencia es de gente pudiente. Y bueno, ellos están engalanados para la boda y bueno, se nota que eso, él tiene un aspecto como muy frío, muy distante. Ella está como muy femenina y muy recatado, pero hay algo de secularización ahí, donde se mezcla como lo sagrado y lo profano. Este cuadro, todo el mundo lo dice, tiene una segunda lectura, y además está como en el ¿cómo se dice? En la estancia de la casa donde se duerme, de los sueños, donde también se procrea la vida, y entonces hay una mezcla entre lo sagrado, lo profano. Tiene muchísimas lecturas. Es un cuadro bastante fascinante que ha fascinado a montones de generaciones y que siempre a cualquiera que lo mira lo deja como dice Tolodorov, es un cuadro para contemplar, no es un cuadro como para verlo y seguir andando. Se nota muchísimo que con la utilización del óleo se ha podido llegar a muchísima precisión de los objetos personales, del espejo, y bueno, ahí ya os digo que la iconografía es tan rica y tan vasta que se puede estar ahí horas. Simplemente se ve también como un seto que hay por la ventana, como he dicho antes, los zapatos abandonados. Después Santa Margarita, que era la patrona de las preñadas, para que llegaran al buen parto y tal, que está en el cabecero de la cama. También está en el espejo, hay como unas miniaturas que la lucha contra el dragón San Jorge, en fin, está todo ahí, pero es como una especie de loa a la fidelidad, de loa al buen orden burgués, de loa a la vida familiar, al amor conyugal. Es como una especie de canto a la vida ordenada. Y bueno, y realmente lo que se está viendo allí es una pareja que se está casando, aunque se han dado interpretaciones súper disparatadas. Y bueno, lo del embarazo pues tampoco termina de estar claro, porque nunca tuvieron hijos. Y bueno, que el pintor está allí presente, que nuestro Velázquez, esa pintura después pasa a la pinacoteca y sencillamente es también, como dije el otro día, emerge el ego del pintor. Yo estoy aquí, lo estoy haciendo, estoy viendo esto, lo estoy contando, pero yo también me incluyo. Él dice, Jean Van Eyck fuit ik. Estuvo aquí, en latín. Él, cuando va a la corte, me hace mucha gracia, porque cuando va a la corte portuguesa, que el monarca portugués los hace esperar y tal, pues yo digo, ¿en qué hablarían? Pues hablaban en latín. Entonces, hablaban ellos en latín diciendo que su monarca quería casarse con su hija, y los otros contestaban en latín. Digo yo, ¡ay! La lengua de la época hubiera sido en inglés o en chino. Bueno, hay dos ejes, o sea, hay una composición articulada en un eje transversal y longitudinal que se entrecruza en los planos reales. Que después esa composición la ve Velázquez, ya lo he dicho, porque esto forma parte de la pinacoteca. Ese cuadro forma parte de la pinacoteca real, porque realmente tengo que decir el nombre. Diego de Guevara es el que compra ese cuadro. Está fechado en 1434 y Diego de Guevara lo compra en 1490, que a su vez lo regala Margarita de Austria, que es la embajadora, la gobernanta de los Países Bajos, que cuando muere lo deja a María de Hungría y terminado ella su periplo pasa a las colecciones reales, que después con la invasión napoleónica, pues adiós, muy buena, el duque de Wellington, y después, bueno, aparece en 1840 y tanto en la National Gallery
Gallery alguien lo compra. Bueno, han aparecido también las vigas de la mezquita de Córdoba, también han aparecido en la National Gallery, en no sé dónde. Yo es que creo que hacen un expolio a esta gente que para qué. Bueno, la vida de Van Eyck es singular. Él empieza a trabajar para el conde de Holanda en 1422. De vez en cuando miro alguna fecha porque todavía no me la sé. El conde de Holanda, Juan de Baviera, y al morir este vive en La Haya. Al morir se traslada a Lille como pintor, y entonces el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, lo contrata como... Porque duque de Borgoña ya tenía su pintor de cámara, pero le gusta tanto y tiene tan buen feeling con él que lo coge también. Y básicamente lo que hace es desempeñar tareas diplomáticas en la corte de España. Yo digo que está 14 meses aquí, sobre todo porque va a Portugal y le hacen esperar unos meses. Después se traslada a Brujas, que es su residencia definitiva, hasta que muere en 1441, pero como casi todos los pintores en su última época, es la época más madura y donde realiza mejores cosas. Su influencia, como he dicho, es el maestro de Flemayet y su hermano Humbert. Pero no sé qué más decir. Así, la adoración del Cordero Místico, que es que no me salía esa palabra. Él se hace famoso por la adoración del Cordero Místico, que es una obra importantísima que la habréis visto porque la han hecho en papel, en postales, en toda la vida y por haber. Muchísimas de estas obras que os conozco, aunque os creáis que no suena, sin embargo visualmente sí que la habéis visto. Que eso lo hace en 1432, y bueno, que está firmada por él y su hermano, pero realmente solamente hay una mano y es la suya. Y bueno, he de deciros que tiene 20 y tantas obras, y muchas veces de la obra religiosa aparece el donante, como por ejemplo la Virgen del Canciller Rollin, donde el Canciller Rollin está arrodillado, que también la habréis visto, delante de la Virgen, y entonces claro, él se loa, utiliza el arte, la función del arte propagandística para darse a él boato. Después está la Virgen del canónico Van Paele o algo así, que es en 1436. Esa no la conozco. Y bueno, ¿qué tengo que deciros más? Estoy mirando la chuleta a ver qué me queda por deciros, porque que bueno, que ya... en fin, que ha habido una pugna, porque decían que había pugna entre Italia y realmente y Flandes, y no hay ninguna pugna, todo lo contrario, lo que hay es un intercambio de ideas, de soportes, de materiales, porque ya sabéis que hasta esta tabla, esta que os he contado, el matrimonio no finí, es una tabla muy pequeñita, porque estos primitivos flamencos, estos pintores de esta época pintaban sobre madera de haya, en los cuales dan una imprimación. Entonces ahora se empieza a pintar en lienzo, en los cual se da yeso y se hace una imprimación también, y con óleo, y bueno, que es todo muchísimo más preciso, y bueno, que a partir de entonces hay un antes y un después, porque el óleo realmente se conocía antes, pero realmente cuando se empieza a utilizar en esta época, y no sé, y bueno, creo que he terminado. Esto abre paso a una pintura moderna, una pintura de secularización, y en realidad debía de ser el compromiso de los Arnolfini más bien. Hasta mañana, que volvemos al siglo XX. That's all.